Kant parte en la división, en la introducción, de que la filosofía se divide en dos partes, ¿no? Filosofía teórica y filosofía práctica. Aquí Kant está presentándonos como su división tradicional de lo que él entiende por filosofía. Y la filosofía para él es un conocimiento racional, o sea, a partir de conceptos. En ese sentido, Kant sigue siendo muy racionalista. La filosofía es un saber conceptual que tiene ciertos objetos. El objeto de la filosofía teórica es la naturaleza y el objeto de la filosofía práctica es la libertad. Si esos son los objetos para Kant de cada, digamos, de cada parte de la filosofía, pero es la naturaleza, o más bien y también, o más bien el concepto de naturaleza y el concepto de libertad. O sea que podemos conocer en cierta medida para Kant la naturaleza, sí, al 100%, objetividad. La libertad también, más o menos, ¿no? La libertad aparece en Kant como una posibilidad muy necesaria para el hombre, aunque no hay una demostración teórica absoluta de que somos libres, ¿no? Ahí sí habría que decirle a Kant que no hay una demostración tan absoluta. Y él lo dice, no es un objeto de experiencia la libertad, no es más que un principio necesario para la acción moral, ¿no? Ahora, Kant piensa que la filosofía teórica y la filosofía práctica, cada una de ellas debe determinar los fundamentos tanto de la experiencia del conocimiento como de la experiencia de la libertad, de la determinación de la voluntad. Como ustedes saben, Kant piensa que somos libres y las condiciones de la moralidad para Kant es libertad. ¿Sí? Somos seres libres cuando actuamos moralmente. Ahí es donde está nuestra libertad, en nuestra moralidad, ¿no? Y entonces, aquí lo vemos, ¿no? La filosofía moral es la legislación práctica de la razón conforme al concepto de libertad, ¿no? La filosofía teórica es filosofía de la naturaleza. Y Kant piensa que ha habido una confusión cuando se habla de lo práctico en el concepto de naturaleza y lo práctico según el concepto de la libertad. Dicen, en cuanto a la facultad de desear, la voluntad es una de las diversas causas naturales dentro del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad crea cosas, ¿sí? La voluntad del hombre es una causalidad, no es la causalidad natural, la mecánica, pero es una forma de causalidad porque la voluntad causa hechos que son acciones que tienen consecuencias en el mundo material, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace diferente a la voluntad de, digamos, la naturaleza o de los animales? Lo que nos hace, digamos, seres a la voluntad, lo que la hace, digamos, distinta, es que la voluntad opera y actúa conforme a conceptos, ¿sí? Conforme a conceptos y un concepto que es importantísimo para acá es el concepto del deber. Es un concepto. Podemos actuar conforme al deber. Entonces, los seres humanos tenemos la capacidad de actuar conforme a conceptos, ¿no? Por medio de cuando, digamos, se determina por el deber, la voluntad actúa prácticamente, decimos, ¿no? A diferencia, dice Kant, de la posibilidad o necesidad físicas, ¿no? En la que la causa no se ve determinada a la causalidad mediante conceptos, ¿sí? La causalidad natural es mecánica, pero no es por conceptos, ¿sí? Es una causalidad mecánica. Kant coloca también en ese tipo de causalidad un poco al instinto animal. Cuando un animal actúa por instintos, no está actuando a partir de un concepto, sino a partir de una cierta necesidad mecánica. Por eso podemos dividir en Kant que habría tres tipos de causalidad, ¿no? Una causalidad de tipo de la voluntad, que es obrar según conceptos, la causalidad de la naturaleza, que no está determinada por conceptos como el de finalidad, y la causalidad del instinto animal, ¿no? Que operaría de la misma manera que la mecánica, ¿no? Pero, o sea, piensen que, por ejemplo, la naturaleza es como una máquina para la crítica de la razón pura. Es una máquina que no actúa, digamos, por algún tipo de finalidad. No es que busquemos el fin, ni tampoco actúa porque esté guiada por conceptos los objetos.
la naturaleza actúa de una manera mecánica, ¿no? Esa es la tesis un poco del mecanicismo, ¿no? Es como una máquina sin voluntad, sin conciencia, sin conceptos, que simplemente funciona y que podemos entender a partir de los principios del mecanicismo, de la causalidad, del efecto, y que incluyen cierto materialismo. Pero lo que, imagínense, o sea, ¿qué sería pensar? Es muy distinto pensar una naturaleza que actúa por finalidad, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? O sea, ¿cómo verían ustedes cuál sería la finalidad, por ejemplo? Y así lo vemos, ¿eh? Piensen que las ciencias como la biología, la química, podrían echar mano del juicio reflexionante, ¿no? Cuando uno piensa que las hojas y los árboles y las plantas tienen una finalidad en la naturaleza que es el filtrar el oxígeno o producir oxígeno. Imaginen cómo podemos asegurar que esa es su finalidad, ¿no? Cuando alguien piensa que hay un cierto tipo de animales que cumplen una finalidad en un ecosistema o en la naturaleza, ¿no? Un balance, algo así, está pensando en ese término, ese sentido, en finalidades, ¿no? ¿Qué se les ocurre? A ver, algún tipo de cosa que ustedes en la naturaleza digan, esto parece ser una finalidad, ¿no? Parece ser un tipo como si la naturaleza estuviese actuando, pensando en ciertos fines, ¿no? ¿Qué se les ocurre al respecto? Algo natural que piensen ustedes que digan, bueno, esto podría ser como si la naturaleza estuviese actuando conforme a una finalidad. ¿Qué pondrían? ¿Qué se les ocurre al respecto? A ver, ¿cómo qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Algún animal? Robinson, ¿quieres comentar algo? Adelante. Y pues yo estaba pensando incluso en actos un poco más nimios porque pensaba la finalidad podría ser la Ujú, supervivencia, ¿no? ujú. Los impulsos reproductivos, Ándale. Ujú, alimentación, ujú, aunque no presumen una acción por libertad, sí presumen en el marco de una especie ujú, posibilidad de supervivencia en un ujú, ecosistema o en un medio. ujú. Sí, o sea, definitivamente o sea, tendría que ver esa cuestión de la finalidad. Podríamos pensarlo así, como si ese fuese la finalidad, ¿no? ¿Cuál sería la finalidad, por ejemplo, de que tengamos un pulgar extra, no sé, un pulgar opuesto, ¿no? Que nos permite hacer cosas. Es como si la naturaleza, piensen, nos hubiese dado esa finalidad para que pudiésemos salir del estado de naturaleza y poder desarrollar la cultura. Todo eso también, o sea, pensar que el ser humano está ahí para desarrollar cultura, es parte de construir una visión finalista de la naturaleza, ¿no? Cuando vemos las aletas de los peces, podemos decir, bueno, es que la aleta tiene una finalidad también, ¿no? Como si la naturaleza hubiese creado, hubiese producido esos organismos con vistas hacia una finalidad. Y ojo, aquí lo veremos también en este sentido, Kant va a hablar y va a decir que podríamos en algún momento reflexionante, como juicio reflexionante, pensar como si la naturaleza hubiese sido creada por un ser inteligente, porque parece que el hecho de crear organismos que cumplen una finalidad no puede ser resultado solamente de una causalidad ciega y mecánica, sino que tendría que haber sido una inteligencia la que hubiese puesto ese tipo de finalidades en las cosas. ¿Sí? Entonces, incluso hasta ese punto llegaría Kant a establecerlo, ¿no? Porque podemos pensar una suerte de finalidad en la naturaleza como totalidad. Entonces, creo que por ahí Kant empieza a abrir la puerta un poco a otras posturas, ¿no? Ahora, esta división de la filosofía, ese Kant, le parece adecuada, ¿no? Eh, pero trata de distinguir aquí en la siguiente parte los juicios técnico-prácticos que están dentro del concepto un poco de naturaleza, del concepto de libertad, que serían principios práctico-morales, ¿no? Robinson, adelante. Qué pena, profe. Adelante. Un poco inquieto con esta posibilidad de Ujú, definir las ujú, finalidades o los ujú, fines. Kant ujú, podría quizás contemplar la posibilidad de fines entrópicos, es decir, no fines trabajados bajo la figura racional de conceptos o de la ujú, libertad de una conciencia, ujú, sino de la probabilidad, que es finalmente lo que hoy muchas veces tiene lugar. ujú. Híjole, no sabía qué decirte. Ahí yo
Yo pienso que sí puede entrar en el pensamiento de Kant ese tipo de finalidad, pero Kant está todavía, creo que en un paradigma como demasiado racionalista. Yo siento que Kant sigue muy cercano en algunos sentidos al racionalismo, entonces no sé que quizá qué te podría responder Kant, ¿no? Pero la idea es que sí es posible pensarlo de esa manera, pero no, o sea, pero Kant no podría afirmar nunca que fuese así. O sea, la idea del juicio reflexionante es que no afirma nada del objeto, del mundo. Entonces, como una posibilidad de pensar, pues claro que sería posible, ¿no? Podríamos tener ese tipo de juicios, pero como un como sí nada más, o sea, no determinando nada, ¿no? Entonces creo que Kant diría, pues más o menos, ¿no? Igual y sí, porque no está determinando nada en el objeto, ¿no? Entonces, no sé si por ahí va más o menos Robinson. Sí, sí, señor, era como una inquietud llevada al extremo. Poco iba al extremo, pero tienes razón, porque en alguna parte Kant piensa que mirar, es que piensa, por ejemplo, en una parte del cuerpo humano, como un organismo, como un aparato que forma parte del hombre, ¿no? El aparato respiratorio, ¿no? O el aparato digestivo, ¿no? Si nosotros vemos, y también por eso la crítica de Hull sirve para hablar de estas cosas, ¿no? Si nosotros vemos un organismo vivo y lo consideramos como una cosa, como un organismo vivo, no como un mero objeto material de la naturaleza, si lo vemos como un organismo vivo, parece ser que las partes que tiene o los elementos que lo componen están dispuestos para cumplir cierto fin, ¿no? Como nos enseñan en la escuela, ¿no? Las partes, digamos, del aparato respiratorio, te dicen, mira, los pulmones tienen esta función, la tráquea tiene esta función, esto tiene otra función, etcétera. Eso es presuponer que, o de alguna manera afirmar que esos, digamos, esas partes, esos elementos, están diseñados para cumplir una finalidad. Y parecería que ser que sí, ¿no? Por la forma que tienen, por la estructura que tienen, por el tamaño que tienen, ¿no? Parecería como si la naturaleza fuese tan inteligente como para generar una cosa así, de manera finalista. Entonces, entonces es muy extraño de repente pensar la naturaleza como si fuese un todo orgánico, orgánico, vivo, donde todas las partes y todos los elementos forman un todo que no se puede, digamos, o sea, forman un todo que es anterior a las partes, un todo que es anterior a las partes, ¿sí? Y eso es como la idea de totalidad para Hegel de la realidad, de Spinoza también un poco, ¿no? Esta totalidad orgánica, viva, en la cual las partes no existen aisladas del todo, sino en el todo, ¿no? ¿Quieres comentar algo más, Robinson? Adelante. Sí, es que justamente lo pensaba con Ujú, ya lo que hizo la tesis sobre filosofía y la historia Kant, pero en ujú, ya para nuestro clave cosmopolita habla ujú, que, aunque no se puede advertir en el curso regular de los acontecimientos, ujú. existe un hilo conductor Ándale. que se Ujú, expresa en el género humano. ujú, Entonces yo pensaba, si es tanto para lo que puede ser una metafísica de las costumbres en el plano de la historia nuestro, ujú. tal vez lo sea también en el plano de la naturaleza. Pero eso me lleva entonces a pensar en términos de Ujú. Herder, ¿no? En Ok, donde la historia no está centrada en nosotros, sino en la naturaleza y quizás quería indagar sobre hasta qué ok. punto una pequeña relación, porque claramente en lo que refiere a Ujú, filosofía sí hay un distanciamiento entre los dos autores. ujú. Si hay un distanciamiento, y ya vi por dónde vas un poco ahí, sí, pero para Kant sería mucho más central el papel del hombre, un poco. Kant sería mucho más todavía antropocentrista en ese sentido, porque de hecho, o sea, el hombre la naturaleza la ha deparado como un proyecto, ¿no? Esa es como la idea de Kant, el hilo conductor de la historia es pensar que hay un hilo oculto y que, aunque a pesar de que no parezca así, el hombre está diseñado desde sus capacidades, desde sus potencialidades, para cumplir ese plan, como si hubiese que la naturaleza le trazó de alguna manera, ¿no? Y lo va a cumplir, pero Kant no dice que sea, no, Kant no dice que lo vaya a hacer, ¿no? Sino más bien es probablemente podríamos pensar la historia así, pero no quiere decir que de hecho sea así.
¿no? No quiere decir que de hecho vaya a ser así, sino que más bien es una manera de pensar. Ahí está, digamos, como la parte reflexionante, es una manera de considerar la historia, como si hubiese una suerte de finalidad. Entonces, creo que por ahí va más o menos, ¿no? No sé si lo de Herder, digamos que por ahí va, pero Herder se va por otro lado, ¿no? Herder se va por otras cuestiones y que a Kant pues ya le molestan también bastante, ¿no? Pero por ahí va más o menos, ¿no? ¿A Sí, ti, porque a ti te interesa esto de Hegel, de Kant por otro tipo de razones? en particular, es Ujú, que capaz que a mí me gusta mucho, yo también estudié historia, ujú, ok, la teoría psicogenética de la cultura, sí, Hunter Brooks ujú, y demás, y sí, habla que en la modernidad, en la ilustración, hubo una oportunidad cognitiva ujú, para ujú, reconocernos dentro del plano y el progreso de bueno, el desarrollo histórico de la procesualidad. ok, Y, y yo siento que en la crítica de la razón, del discernimiento, la crítica de la razón estética, ujú, hay parte, un atisbo de esa reflexionalidad que tuvo lugar en este espacio. Entonces, este tema teleológicos, estos temas sobre la ujú, definición de la voluntad, la causalidad, comienzan a llamarme mucho la atención. ujú, Yo me interesé, pues yo hice mi tesis también de grado y he hecho alrededor de ujú, lo práctico y realmente como que ese espacio, la finalidad, ¿no? El reino de los ujú, fines y ujú. demás. En este espacio me crea bastante inquietud. Es por eso, profe. Ok, pero sí tiene que ver, o sea, de entrada, o sea, la moralidad tendría una cierta garantía de alguna manera en el plan de la naturaleza. O sea, el fin del hombre es ser un ser moral, desarrollar la razón. La razón, Kant, si tú lo leíste también en la fundamentación, dice, tenemos razón, eso es un hecho, es un factum. Si la naturaleza se hubiese querido que los seres humanos hubiesen sido felices, no les hubiera dado la razón. Entonces, el hecho de que tengamos razón, dice Kant, es como una capacidad cuyo fin es realizar el deber, realizar la moralidad. Y no solamente como ser moral en un sentido individual, sino construir una colectividad, construir una sociedad racional, bajo principios racionales, que pueda apropiarse o usar la naturaleza. Aquí la naturaleza tiene un papel también eh, importante. Herder se va mucho más por lo natural, ¿no? Como por esta parte de la naturaleza irracional también, pero para Kant la naturaleza tendría un papel, como de un papel de medio, ¿sí? La naturaleza es un medio para que el hombre pueda realizar en ella su finalidad. Entonces ahí la naturaleza se convierte también en un cierto medio porque ella está para eso. Es un objeto que sirve a la finalidad del hombre, a final de cuentas también. Entonces construye el hombre esa racionalidad en la naturaleza. Entonces así Kant engarza, si te fijas, la parte, digamos, de la moralidad, la libertad, la engarza con la naturaleza, porque traza un puente, ¿no? Y creo que esta parte del juicio estético media ese tipo de relación, ¿no? Entonces aquí tocando un poco lo que dice y lo que distingue en esta parte es que podemos hacer juicios técnico-prácticos de lo natural, de la naturaleza. O sea, podemos pensar la naturaleza en tanto que sus principios se sustentan en una cierta finalidad. Por ejemplo, cuando hacemos una taza, la taza la creamos con una cierta finalidad técnico-práctica. Podemos pensar la naturaleza con una finalidad técnico-práctica. Hacemos una taza para poder hacer cierta cosa, ¿no? Pero la finalidad práctica, la finalidad moral, tiene que ver con conceptos, tiene que ver con otras reglas que son dadas por la razón, ¿no? Entonces, lo que hace Kant es un poco distinguir esta idea, digamos, de reglas prácticas morales y reglas técnico-prácticas que sí caben en la naturaleza. Sí podemos hablar de reglas técnico-prácticas como técnica, ¿no? Como instrumentos técnicos que sirven para modificar, para apropiarnos de la naturaleza, ¿no? Pero las leyes morales, dice, pero a tales reglas prácticas no se les denomina leyes, sino solo prescripciones. Kant piensa aquí también en un cierto tipo de, ¿cómo diría?, de disciplinas que no pueden caer bajo la filosofía moral para él, ¿no? La economía doméstica, la economía política, el arte del trato social, la dietética, lo que llama teoría general de la felicidad, son disciplinas que para él no caen
dentro del ámbito moral o práctico moral, de la razón práctica, sino que este tipo de reglas solo contienen como consejos prácticos. O sea, si tú quieres llegar a ser feliz, deberías hacer esto, pero eso no es un imperativo categórico. Cuando te dicen cierta prescripción para ser feliz y tú la haces, no estás actuando prácticamente o moralmente. Entonces, Kant está separando algunas disciplinas de la filosofía práctica que no forman para él parte del pensamiento moral, ¿no? Conciernen solo a reglas de destreza, dice, para producir un efecto. Lo importante es el efecto aquí. No es el motivo, no es la razón, es el efecto. Cuando, cuando la consecuencia es lo importante en una acción moral, no es una acción moral. Lo que hace que una acción sea moral es que el motivo sea racional, ¿sí? Es lo que hace que una acción sea moral. Cuando el motivo es racional, entonces la acción es moral, ¿no? Y poco avanzando en esto, dice Kant, bueno, los principios práctico-morales, o sea, los que sí son morales, se basan por completo en el concepto de libertad, ¿no? Toda la filosofía moral de Kant es una exposición y una fundamentación del concepto de libertad, ¿no? Para que nosotros podamos determinar a la voluntad de manera libre, completamente ausente de las determinaciones sensoriales, ¿no? Entonces, eso es un poco, Kant está, como ven, Kant está hablando un poco de sus filosofías anteriores, de la filosofía de la razón práctica, de la tesis del conocimiento en la razón pura, y empieza a sacar como ideas, ¿no? Ahora, se empieza poco a poco a meter ya en la idea de lo suprasensible, ¿no? Aquí entra este aspecto de lo suprasensible, de la cosa en sí que no podemos determinar, de este ámbito de lo nouménico que queda desconocido, ¿no? Y empieza Kant. Aquí, en esta parte, aparece ya la idea de los fenómenos, ¿no? Que es una tesis constante en Kant de que no podemos conocer nada objetivamente más que fenómenos, no cosa en sí, no noúmenos. Ahora, es particularmente importante decir que Kant es un pensador que constantemente busca reglas para todo, ¿no? Por eso cuando hablamos de la legislación, dice Kant, el entendimiento es el legislador de la naturaleza, porque las leyes mínimas y universales de lo que cuenta como naturaleza están en el entendimiento. Por eso es la legislación mediante conceptos de la naturaleza. En la razón pura, Kant dice, el orden y la concatenación que nosotros vemos en los fenómenos provienen de nosotros. Nosotros organizamos la naturaleza. Esas leyes están en el entendimiento, ¿no? Y eso es la parte teórica de la filosofía. La parte práctica también es una legislación, pero lo que se legisla aquí es la voluntad del individuo bajo la razón, bajo la razón.